El poder de la sombra siempre había sido como una muralla. A medida que Diego crecía, la sombra lo hacía con él, perfeccionándose en su propósito original: bloquear, amortiguar y resistir. Aunque existía la infección de sombra, incluso eso carecía de una verdadera vocación ofensiva. No atacaba, simplemente ralentizaba y sofocaba. Por eso, en su intento de volverla más versátil en combate, había probado fusionarla con su chi. Funcionó. La sombra adquirió solidez. Sin embargo, el resultado seguía siendo limitado. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿y si mezclaba la sombra con su aura de sangre? Durante mucho tiempo, Diego había creído que era imposible. La propia naturaleza de la sombra parecía rechazarlo. Su esencia consistía en bloquearlo todo, en alterar y frenar el flujo natural de las cosas. Pero la duda persistía, clavada como una espina. Diego estaba convencido de que debía existir una forma. Fueron necesarios innumerables intentos, fracasos silenciosos, concentración extrema, un control casi insoportable. Pero lo logró. Entrar en su propio espacio de sombras no había sido solo una vía de escape frente a Asura. Había sido el entorno necesario para forzar esa unión imposible. Y allí, finalmente, nació la sombra de sangre. El problema fue que los efectos de aquel nuevo poder no se manifestaron como Diego esperaba. Durante un tiempo, llegó a considerarlo inútil e inservible. En todos sus combates anteriores, aquella capacidad no habría marcado ninguna diferencia. No hasta ahora. Asura es físicamente más fuerte que yo, más rápido, y su energía es muy superior. Es casi igual a Karim. Pero aún así, voy a ganar. Hay demasiadas personas que cuentan conmigo. Acelerador de nitrato activado. Se utilizará la sangre disponible. Diego se impulsó hacia adelante. La sombra roja se intensificaba a cada paso, alimentada por cantidades crecientes de aura de sangre. Sus manos se cerraron adoptando la forma de garras. Corrió con los brazos pegados al cuerpo y tras él, la sombra comenzó a tomar forma. La silueta de un dragón negro emergió imponente. Asura se preparó. Clavó ambos pies en el suelo y lanzó sus 6 puños al mismo tiempo, todos dirigidos con precisión absoluta hacia Diego. El dragón de sangre impactó de lleno contra los enormes guantes dorados. El choque de ambas energías liberó una onda expansiva que hizo vibrar el aire. Diego apretó los dientes, empujando hacia adelante, resistiendo. Asura se burló de él. Pensé que traías algo especial con este ataque, pero ahora veo que no hay nada de qué preocuparse. La fuerza del impacto comenzó a disiparse. Aprovechando el momento, Asura dejó solo 2 brazos sujetando los puños de Diego, mientras retraía los otros 4 y los lanzaba directamente a su cabeza. ¡Ahora!, dijo Diego con voz firme. En ese instante, una fuerza invisible estalló desde el punto de contacto de sus manos. Los 6 puños de Asura fueron repelidos al mismo tiempo, empujados hacia atrás. La expresión arrogante de Asura se quebró. No entendía lo que estaba ocurriendo. Diego no se había movido. No podía hacerlo. Lo tenía sujeto. Y aún así, algo lo había golpeado. Algo que no veía. No tuvo tiempo de analizarlo. Su cuerpo quedó completamente expuesto y Diego lo aprovechó. Usando toda la velocidad y la fuerza que le concedía el acelerador, lanzó una tormenta de golpes. Asura logró recuperar el control de sus manos, pero en ese mismo instante, Diego ya había saltado hacia atrás, alejándose. Entonces una oleada de dolor atravesó a Asura. Se extendió por todo su abdomen como si lo estuvieran golpeando una y otra vez desde dentro. El dolor era real, punzante, pero Diego estaba lejos, claramente concentrando energía para otro ataque del dragón. Luego la agonía se trasladó a sus brazos. Una fuerza brutal los empujó hacia los costados. Asura quedó indefenso, expuesto, sin tiempo de reaccionar. Entonces Diego saltó elevándose justo por encima de la cabeza de Asura, con la sombra roja ardiendo tras él. El dragón se adelantó y dio directo sobre el asesino de dioses.
Asura cayó al suelo. Diego retrocedió de inmediato, lo justo para evitar una represalia directa. Pero antes de que Asura pudiera siquiera incorporarse, una fuerza masiva descendió otra vez sobre su cabeza, empujándolo aún más profundo, aplastándolo contra el suelo como si el mundo mismo lo reclamara. Estaba funcionando. La sombra de sangre no aumentaba la fuerza de Diego. Su verdadera virtud era otra. Permitía que su aura de sangre, su chi y sus capacidades físicas naturales atravesaran al oponente sin interferencias. Si golpeaba una pared, el resultado era previsible. Un cráter profundo, la materia destrozada por la fuerza del impacto. Con la sombra de sangre ocurría lo mismo, pero solo al principio. Un instante después, el mismo golpe volvía a manifestarse en el mismo punto exacto, con la misma potencia, como si el ataque regresara para reclamar lo que ya había hecho. Diego no comprendía del todo el fenómeno. A grandes rasgos intuía que tenía relación con la naturaleza de la sombra. Fuera cual fuera la explicación exacta, lo más difícil de dominar con aquella técnica era el ritmo, el tiempo, ajustar el momento preciso para que resultara efectiva en medio de un combate real exigía un control extremo. Por eso Diego había estado nervioso. Era la primera vez que la utilizaba en una batalla de verdad, y aún así, estaba funcionando a la perfección. Con Asura herido aparentemente de gravedad, Diego disponía de ese margen para preparar algo aún mayor. El aura de sangre volvió a fluir. Formó una espada de sangre colosal. Quería partir a Asura en dos al fin. Diego bajó los brazos con decisión. La espada descendió como una guillotina buscando poner fin al combate. Antes de que el filo lo alcanzara, Asura emergió del cráter con un salto violento. Si ni siquiera los dioses pudieron derribarme, ¿de verdad crees que golpes como esos funcionarán conmigo? La punta de la hoja estaba a punto de tocarlo cuando Asura lanzó todos sus puños a la vez tan rápido como pudo. Impactaron contra el arma y la detuvieron en seco. Comenzó a golpearla. La hoja se resquebrajó hasta que finalmente se desintegró. Este es el problema de la sombra de sangre. El efecto retardado solo funciona con ataques físicos, cuerpo a cuerpo. Con técnicas a distancia, no. Tengo que acercarme de nuevo a él. Diego estaba a punto de lanzarse de nuevo al ataque cuando Asura golpeó el aire con un puñetazo seco. Varias ráfagas de energía salieron disparadas en línea recta hacia Diego. Levantó los brazos y las bloqueó, pero las descargas no se detuvieron. Asura las encadenó con una velocidad feroz, avanzando al mismo tiempo. Entonces Diego alzó un muro de sombra frente a él, intentando frenar la lluvia de disparos antes de que lo sobrepasaran. Pero lo que Asura hizo fue moverse al costado, y pronto apareció detrás de él. «Te tengo», le dijo, y 3 de sus brazos se estrellaron contra la espalda de Diego al mismo tiempo, lanzándolo por los aires como si no pesara nada. Asura se impulsó siguiendo a Diego en el aire. Sus piernas cargadas de una fuerza monstruosa le permitieron cerrar la distancia en un instante. Cuando Diego alzó la vista, Asura ya estaba sobre él con los 6 brazos levantados, preparado para caer sobre él. No tenía tiempo para huir al espacio de sombra otra vez. Apenas pudo cruzar los brazos en forma de X. El impacto fue absoluto. Diego salió disparado hacia el suelo con una violencia muy superior incluso a la de su dragón de sangre. Su cuerpo atravesó la masa de tierra rompiéndola, empujando sin tregua hasta salir por el otro lado. Y siguió descendiendo hasta estrellarse contra otro fragmento de tierra flotante. El impacto lo pulverizó también. Pasó lo mismo con un tercer fragmento. Finalmente chocó contra la cuarta masa flotante y quedó tendido sobre su superficie. Apenas logró tomar aire cuando la sangre le brotó de la boca. Giró la cabeza de inmediato, ahogándose, luchando por no aspirarla. Cada respiración era un esfuerzo. Puntos de salud, 24. Su estado era crítico. Mantener el acelerador de nitrato en esas condiciones sería una locura, un riesgo directo a su supervivencia. Pero la alternativa era igual de aterradora. ¿Cómo podría seguirle el ritmo a Asura sin esa ventaja? Ya no tenía alternativas. Ya no tenía ideas ni trucos bajo la manga. Varias imágenes comenzaron a aparecer en su mente sin que pudiera detenerlas. Su familia,
los aliados que había ganado en el camino. La visión le apretó el pecho. No puedo usar la transformación demoníaca. Tengo que encontrar otra forma. Tiene que haber un modo, una manera en que pueda usar la sombra de sangre. Una alternativa para ganar. Diego se obligó a incorporarse, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo. Al alzar la vista vio a Asura impulsarse hacia él. ¿No podrías darme un respiro? Ni siquiera un segundo para pensar. Pero sí había un lugar donde podía pensar. Un refugio momentáneo. Un portal de sombra se abrió ante él y en un parpadeo su cuerpo desapareció una vez más. Asura se estrelló contra la superficie, encontrando una vez más vacío donde su enemigo había estado. ¡Ah! Rugiendo de ira, Asura se golpeó el pecho con los 6 puños, completamente desbordado. Diego se había retraído una vez más al espacio de sombra. Allí estaba ahora sentado en la penumbra silenciosa, con la mente girando sin descanso, buscando desesperadamente una salida. Ese lugar siempre le había ofrecido tiempo para pensar, para analizar, para probar ideas y estrategias nuevas. Pero también era una trampa sutil. Cada segundo que pasaba allí no lo ayudaba a recuperar los puntos perdidos. Su chi seguía drenado, su cuerpo igual de dañado. A menos que... No, es una locura. No puedo. Diego apretó los dientes. Sabía bien cuál era la alternativa. Meter humanos dentro del espacio de sombra siempre le habría permitido alimentarse y así recuperar su salud. Llegué hasta aquí sin usar a una persona como una bolsa de sangre. Jamás he usado a nadie así, y no empezaré ahora. Esa había sido una de sus mayores limitaciones. La otra alternativa era usar su sombra para viajar de regreso a su familia. La conexión con Minnie estaba intacta. ¿Pero Asura se quedaría sin hacer nada? ¿No saldría a buscarlo? Tengo que derrotarlo ahora, con lo que tengo disponible. ¿Hay algo más que pueda hacer con la sombra de sangre? ¿Algo que aún no haya intentado? Revisó rápidamente el sistema y se dio cuenta que si continuaba con el acelerador de nitrato activado, no podría permitirse recibir ni un solo golpe más en el cuerpo. Y al mismo tiempo sabía que no podía enfrentar a Asura sin esa capacidad activada. El riesgo era enorme. Extendió una mano y formó una pequeña sombra de sangre. Flotaba sobre su palma abierta, retorciéndose, púrpura y enigmática. Diego la observó esperando alguna inspiración. Cuando una idea apareció en su mente, su espalda se enderezó y sus ojos se abrieron ampliamente. No es seguro, ni elegante, pero creo que funcionará. Se puso de pie y la sombra de sangre se expandió. Al mismo tiempo se volvía más compacta y densa. Le estaba dando forma con una seriedad absoluta en el rostro. Mientras tanto, Asura caminaba en círculos con movimientos tensos, casi frenéticos. No se había desplazado a otro fragmento de tierra. Algo le decía que Diego seguía allí. La certeza lo quemaba por dentro. Entonces, el portal se abrió justo donde lo había visto desaparecer. Diego emergió una vez más. A simple vista estaba igual que antes. Mismo cuerpo, misma postura. Pero tras él, 6 círculos de sombra giraban lentamente. Estaban acomodados formando un anillo. Eran del mismo color de la sombra de sangre que seguía cubriendo sus puños. Asura se burló de él. Eres patético. ¡Un copión! No esperó respuesta y se lanzó hacia adelante con sus 2 brazos extendidos, descargando una lluvia brutal de golpes. Diego no se quedó atrás. Acelerador de nitrato activado. Usó sus manos para bloquear los ataques de Asura, moviéndose tan rápido como podía, y sabiendo que 2 manos no podrían sostenerse contra 6. Al poco tiempo, uno de los puñetazos de Asura se dirigió directo a las costillas de Diego.
Sus manos estaban ocupadas con otros ataques. Entonces uno de los círculos se adelantó absorbiendo el golpe por completo. La energía se dispersó en un destello rojo oscuro. Asura cambió de ángulo, atacó desde otro lado y luego otro, pero los círculos reaccionaron. Se desplazaban con una velocidad asombrosa, sincronizados con los movimientos de Asura, como si lo supieran de antemano. La sorpresa y frustración en el asesino de dioses fue tal que Diego vio una abertura y la aprovechó. Descargó un golpe directo a su estómago. Asura retrocedió un paso. Plantó el pie resistiendo, pero Diego ya estaba encima de él otra vez. Los círculos seguían girando, protegiéndolo, y el segundo golpe volvió a impactar sobre su abdomen. Esta vez le arrancó un gesto de dolor involuntario. Diego no se detuvo. Elevó sus brazos y lanzó un puñetazo brutal sobre la cabeza de Asura. El masivo cuerpo de su enemigo se sacudió. Los círculos de sangre tuvieron que moverse aún más rápido para proteger a Diego de los golpes de Asura, que se volvieron espasmódicos y erráticos. Diego entonces usó ambas manos para sujetar uno de los brazos de Asura y lo tiró de él con toda su fuerza. Sus músculos ardieron. Podía sentir el esfuerzo colosal que estaba haciendo. Lo estaba dando todo. No le quedaría para defenderse si eso salía mal. No quería arrancarlo. Sabía que eso era imposible. Lo que quería era estirarlo. Cuando lo logró, la sombra de sangre en su mano comenzó a cambiar, afilándose hasta adoptar la forma de una hoja brutal y precisa. La blandió sobre las articulaciones del hombro. La herida se abrió de inmediato. El aura de sangre de Diego fluyó hacia adentro, invadiendo el corte. La resistencia fue feroz. El tejido se negaba a ceder. Solo había logrado atravesar la mitad cuando un grito de Asura desgarró el aire. ¡Ah! Diego deslizó la sombra de otra mano hacia el ataque, haciendo crecer la hoja. Y con eso, por fin, el brazo cayó al suelo. Donde antes había 6, ahora quedaban 5. Aún así, Asura no se detuvo. Continuó lanzando golpes, cada uno cargado de muerte. Diego sujetó otro brazo. Nuevamente formó la hoja, pero esta vez hizo que uno de los círculos girara como una sierra y se lanzara hacia abajo. El segundo brazo cayó con mucha más facilidad. A partir de ahí, el proceso se volvió mecánico, casi aterrador en su precisión. Mismos movimientos, mismo resultado. Un brazo tras otro hasta que solo quedaron 2. Entonces Diego retrocedió de un salto y reunió todos los discos de sombra de sangre, formando uno solo, enorme. Pero la sombra no se quedó en esa forma. Diego la modificó. Pensaba lanzar un pulso, pero no de tigre esta vez, sino de dragón. La figura se volvió clara y feroz. Se abrieron las fauces. Diego lanzó ambos brazos hacia adelante, y con eso la energía fue hacia el pecho de Asura. Justo antes del impacto, Diego giró las manos, forzando un último impulso de poder, exprimiendo lo que quedaba de su poder. El contacto desató un pulso masivo de aura roja. La energía se expandió sin contención como una exhalación violenta del propio mundo. La onda recorrió el terreno en todas direcciones, levantando el suelo, empujando la tierra, desplazando fragmentos y restos como si ya no tuvieran peso ni voluntad propia. Y por supuesto, el ataque atravesó a Asura por completo. Durante un instante que pareció suspendido fuera del tiempo, el asesino de dioses dejó de moverse. No hubo reacción inmediata, ni resistencia final. Solo quietud. La sangre comenzó a descender lentamente desde su boca, marcando una línea oscura que contrastaba con su piel dañada. Alzó la mirada hacia Diego, y allí ocurrió algo inesperado. La furia que siempre había dominado su expresión ya no estaba. Tampoco el brillo crudo en sus ojos, y los rasgos de su rostro, antes tensos y deformados por la rabia constante, se habían suavizado. No era paz, no exactamente. Era un cansancio profundo y antiguo. El peso que había cargado durante demasiado tiempo finalmente había cedido. Su cuerpo estaba destrozado,
quebrado por dentro y por fuera, vulnerable de una forma que Diego jamás hubiera imaginado. Cada respiración era pesada, pero ya no desesperada. Cuando habló, su voz no fue un rugido ni un desafío. Fue apenas un murmullo sincero, desprovisto de rencor. Gracias. Ya no tengo que vivir con esta ira. Las palabras no sonaron como una derrota. Fueron más bien como un alivio largamente postergado. Aún flotaban en el aire cuando una oleada final de energía regresó hacia él. Cayó de rodillas. Su voz se volvió apenas un susurro. Hagas lo que hagas. Nunca confíes en los dioses. Su forma comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fue un cristal. Diego estaba azorado. Se quedó parado en su posición, respirando agitado y sin atreverse a dar un solo paso. ¿En serio eso había acabado? Estaba más que agotado, absolutamente al límite de sus capacidades. Un segundo más, un golpe más, un milímetro de resistencia más, y hubiera caído también. Lentamente empezó a caminar. Se concentró en el cristal. Estaba lleno de energía roja. No dejaba de temblar, no como un torbellino, sino como un corazón pulsante, al punto de que parecía que el propio cristal vibraba bajo su influencia. Diego sintió que la furia de Asura se había trasladado allí dentro. Casi podía escuchar gritos viniendo de su interior. Aunque apenas había hablado con él, aunque solo intercambiaron unas pocas palabras en medio del combate, sentía que lo había entendido. Asura solo quería que su ira desapareciera. Había permanecido en el mismo lugar, esperando que el tiempo la erosionara, que se disipara por sí sola. Pero eso nunca ocurrió. Diego se sintió aliviado de haber podido concederle, al menos, esa liberación. Era una pena que implicara su muerte, pero algunas cosas son demasiado monstruosas para sobrevivir. Al recoger el cristal del suelo, Diego lo sostuvo en la mano y lo observó en silencio. Asura, no te preocupes. Jamás he confiado en los dioses. Asesinos de dioses derrotados, 5 de 5. Felicitaciones. Has completado la misión. Reencuéntrate con Mundus para obtener tu recompensa. Diego contempló el extraño lugar en el que estaba. Quizás en otro tiempo aquel rincón del cosmos se había parecido al sistema solar que rodeaba a la Tierra. Ahora solo quedaban restos, ruinas deformes. El efecto de la guerra de los Asura contra los celestiales no desaparecería. Tal vez jamás. No podía permitir que las acciones de José Eno y Dominic Santoro condujeran otra vez a un resultado como ese. ¡Mundus! ¿Dónde estás? Lo necesitaba para salir de allí. Puedo percibir miedo en tu voz. Diego giró y lo encontró de pie ante él. ¿Qué hacemos ahora con los cristales? Me debes un equipo. Nuestro trato es muy claro y espero que no intentes cambiarlo. Claro que no. No seas impaciente. Mi palabra tiene valor. Felicitaciones. Ahora eres oficialmente un agente de los celestiales. Diego insistió. ¿No se involucrarán más en asuntos de la humanidad? Ya te aseguré que no. Y de vez en cuando deberás completar tareas para nosotros. Pero debes asegurarte de que los humanos no se expandan más allá de su alcance actual, ya sea eliminándolos a todos o manteniéndolos bajo tu control.
Cualquiera de las dos opciones es aceptable para nosotros. Solo deténlos. Diego apretó los dientes. Eso era nuevo. Mundus, estoy eligiendo confiar en ti, pero tú mismo lo dijiste. Una promesa hecha por ti no es una promesa hecha por todos los dioses. ¿Qué pasará si deciden romper el trato y venir por mí? Ya tengo demasiado con qué lidiar. ¿Qué harás tú entonces? Hemos aprendido de nuestros errores, Diego. No deseamos que algo como lo ocurrido con los Asura vuelva a suceder. Es lo mejor que puedo decir para tranquilizarte. Diego no obtendría nada más de él. Lo sabía. Decidió dejar el tema. ¿Cómo crearás la armadura? ¿Yo? Siendo que te la quedarás tú, me parece tan solo justo que te encargues de crearla. Solamente necesitas una forja, cantidades masivas de poder y fuerza física. Y por supuesto, no cualquier metal puede mezclarse con los cristales de nivel asesino de dioses. Al menos no si quieres crear algo verdaderamente increíble. Ya tengo un lugar en mente. Un sitio que ya has visitado. Amarion. A Diego le parecía muy buena idea. Prefería ocuparse solo de todo eso. Con Mundus al lado nunca se relajaría del todo. Contaba con Alejo y los Amaria que eran aliados. Entonces Mundus extendió el brazo y apoyó un dedo en la frente de Diego. ¿Qué haces? Silencio. Esto solo tomará un segundo. Un círculo tenue de luz apareció en el punto de contacto sobre la piel de Diego. Él sintió una presión leve, como si algo se acomodara dentro de él. El símbolo se desvaneció tan rápido como había surgido. Felicitaciones. Ahora eres un agente de los celestiales. Ellos podrán ubicarte gracias a esta marca. También podrán usarla para comunicarse contigo. La marca puede ser retirada, pero los celestiales lo sabrán. Diego se amargó. Un rastreador. Los dioses confiaban en él tanto como él confiaba en ellos. Nuestro viaje termina aquí, Diego Talen. La marca te transportará a donde necesitas estar. Si no vuelves a saber de mí, significa que estás haciendo un buen trabajo. Sinceramente, espero que nunca tengamos que encontrarnos nuevamente. Ahora sí, la luz blanca los inundó, y Diego fue teletransportado. Dentro de la gran torre del planeta Amarion, los Valdés llevaban demasiado tiempo estancados. El piso 50 se había convertido en una barrera infranqueable. Para avanzar y seguir subiendo, era necesario imponerse a una variante especial y evolucionada de los Amariak. No hacía falta matarlos, solo vencerlos en combate. La prueba admitía a tantos participantes como se quisiera, pero el desafío era implacable. 5 de esos Amariak al mismo tiempo. Al menos Geo permanecía junto a los Valdés, brindando apoyo cuando era necesario. El piso 49 funcionaba como antesala. Un amplio espacio habitado, casi un pueblo suspendido dentro de la torre. Allí los combatientes podían descansar, recuperarse y reabastecerse antes de intentar el ascenso una vez más. «Fallamos otra vez», exclamó Dennis mientras avanzaba por la aldea del piso 49. Su brazo roto estaba siendo sanado por otro Valdés. Detrás de él, casi 50 miembros del grupo avanzaban en silencio, sus hombros caídos y sus rostros cansados. «Estás apresurándote demasiado. Eso te lleva a cometer errores», le dijo Geo. «Se supone que después de tanto tiempo aquí soy más fuerte. Y lo eres. Pero los desafíos también suben de nivel. Debes tomarte tu tiempo, pensar cada paso». Horas después, el grupo se había recuperado lo suficiente como para intentarlo de nuevo.
El camino hacia la gran puerta del piso 50 estaba flanqueada por hileras de puestos de mercado, uno junto al otro, formando un corredor casi ceremonial. Fue entonces cuando Dennis se detuvo en seco. ¿Cómo lograron llegar hasta aquí tan rápido? Algunas de las pruebas fueron difíciles, no puedo negarlo, pero aquí estoy, dijo Eloy. Acababa de llegar y no pensaba detenerse. Dennis apretó la mandíbula. No quería ser superado por el ex líder encadenado. Lo hería en su orgullo. Y se puso aún peor cuando vio más allá a Luisa acompañada de Neko, Minnie y Leo, y también a los dos nuevos alienígenas, Nalia y Tarem. Aunque toda esa gente había comenzado el ascenso hacía poco, ya habían llegado al piso 49. Deben esperar. Solo un grupo puede ir a la vez, dijo Dennis entre dientes y se puso a la delantera de su grupo. El resto lo miró sin apuro. Luisa quería descansar un poco, así que no le parecía la peor idea del mundo quedarse allí un rato. Eloy parecía más fastidiado, pero no dijo nada. Vaya, justo a ustedes los estábamos buscando. Este lugar resultó ser un poco más peligroso de lo que pensábamos. Era una voz joven, claramente humana, muy distinta al tono grave y áspero de los Amariak. Eloy se dio vuelta. No le tomó más que un instante reconocerla, y por la expresión en su rostro, ella y sus acompañantes también lo habían reconocido a él. Mientras tanto, en el piso 50, algo había cambiado. Era como si un fuego invisible se hubiera encendido bajo la familia Valdés, empujándolos a ir más allá de lo que creían posible. El peso de la gravedad aumentada los aplastaba sin piedad, arrancándoles el aire, tensando cada uno de sus músculos, obligándolos a usar más chi del que estaban acostumbrados a manejar. Cada respiración ardía, cada movimiento exigía precisión absoluta. Sin embargo, no se desmoronaron. Se movían juntos. No solo atacaban, sino que esperaban, sincronizaban, calculaban. Sus golpes llegaban en el instante exacto, encadenados unos con otros, aprovechando cada apertura mínima del enemigo. Por primera vez, no peleaban como individuos excepcionales luchando en paralelo, sino como un solo cuerpo. Al final, los 5 Amariak yacían derrotados, incapaces de incorporarse, vencidos no por una fuerza aplastante, sino por una coordinación que no habían anticipado. Parece que finalmente lo lograron, dijo Geo apareciendo desde el fondo del grupo y mirando con aprobación a Dennis y sus hombres. Había en su sonrisa respeto y admiración genuinas. Todos ustedes, guerreros increíbles, serían bienvenidos en cualquier ejército. Solo nos interesa llegar al piso 51, respondió Dennis con la respiración agitada. Entiendo tu ansiedad, pero lo habitual, lo prudente, es regresar al piso 49 para descansar un poco antes de seguir subiendo. Dennis dudó. La adrenalina de la batalla no le permitía pensar en detenerse. Pero al pasear la mirada por su grupo, pudo ver que su estado era terrible. El agotamiento se notaba en cada exhalación, en cada movimiento. Si se quedaban en el piso 49, podría ver cómo les iba a los demás. Sí, habían llegado hasta allí muy rápido. Pero Dennis estaba seguro de que no podrían superar ese nivel en el primer intento. El trayecto de regreso al piso inferior fue breve. Los Valdés emergieron de nuevo en el piso 50, envueltos en una euforia contenida. Una sensación vibrante que todavía recorría sus cuerpos como una corriente invisible. Habían luchado juntos, hombro con hombro, y en cada movimiento, en cada golpe sincronizado, había quedado en evidencia cuánto habían crecido. Cada uno en silencio había comenzado a preguntarse hasta dónde podían llegar si continuaban ascendiendo. ¿Qué clase de transformación los aguardaba en la cima? Una especie de renacimiento, algo que los redefiniría por completo. Pero apenas habían avanzado unos pasos cuando se detuvieron en seco.
Delante de ellos, Eloy, Luisa y los demás estaban conversando con 2 personas. Dennis no podía creerlo. ¡Natalia! ¡Ethan! ¿Qué están haciendo aquí? Los conocía bien, demasiado bien. Eran parte de la familia Valdés, y al mismo tiempo no lo eran del todo. Madre e hijo se movían entre varios mundos. Sin embargo, algo en sus miradas hizo que una sensación incómoda se le instalara en el pecho a Dennis. Lo observaban como si fuera un extraño, como si nunca lo hubieran visto antes. Supongo que nuestros recuerdos sobre ti también fueron eliminados, dijo Natalia. No había reproche en su voz, solo una calma extraña. Ethan dio un paso adelante mirando a Dennis de arriba a abajo. No te preocupes. Mi padre nos puso al tanto de la situación, así que no nos tomó por sorpresa. Y Luisa nos explicó todo lo demás que ocurrió hasta ahora. Claro, disculpen, no lo pensé, pero de todos modos, ¿qué hacen aquí? Traemos un mensaje, respondió Natalia y el ambiente pareció tensarse de golpe. Dominic Santoro y José Eno ya empezaron a mover sus fuerzas. Vienen hacia acá. Las palabras cayeron como una losa. No hubo gritos. No hubo reacciones exageradas. Solo silencio y la certeza inquietante de que la calma que rodeaba la torre estaba a punto de romperse. Todo el grupo reunido en el piso 49 tuvo la misma certeza. Ya no había margen, ni más tiempo para perfeccionarse, para pulir errores, para crecer un poco más. Todo lo que eran en ese momento iba a tener que ser suficiente para el ataque inminente. Geo fue el primero en hablar. Si lo que dicen es cierto, entonces debemos discutir todos juntos nuestro próximo paso. Y será mejor que abandonemos la torre de inmediato. No hubo objeciones. Tal como indicó Geo, todos descendieron. Afuera las órdenes se sucedían con rapidez, con urgencia apenas contenida. Nadie más debía entrar a la torre. Era una medida sin precedentes. Desde que Geo había tomado el control, nunca se había prohibido el acceso. Y eso, más que cualquier explicación, bastó para que el temor comenzara a filtrarse en toda la ciudad. Poco después se reunieron en la amplia sala de recepción de la mansión de Geo. Nalia y Tarem no perdieron tiempo. Activaron sus enlaces y se encendieron unos hologramas mostrando al rey de los Pensui y a Lonnie. Luisa los saludó rápidamente y luego interpeló a Natalia e Ethan. Primero lo primero. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿Cómo logró Lorenzo encontrarnos? Ethan exhaló con lentitud antes de responder. Sus dedos se movieron con precisión al colocar un dispositivo en el centro de la mesa. No vinimos a buscarlos. Fue una casualidad. Mi padre nos envió con información para este planeta porque es hacia donde Dominic Santoro y José están viniendo. El dispositivo se activó. Imágenes surgieron en el aire una tras otra encadenándose sin pausa. Batallas, masacres, vampiros moviéndose con una velocidad imposible. Humanos con habilidades devastadoras. Androides creados por Lorenzo ejecutando movimientos defensivos con precisión mecánica. Y Dalkis, distintos a como los conocían, ahora usando habilidades que los convertían en algo mucho más peligroso. En cada escena el resultado era el mismo. Victoria absoluta de Santoro y Eno. Ethan habló paseando la mirada por todos los presentes. Estas son imágenes de los planetas que ya cayeron. Tenemos que aprender de todo esto. Normalmente es más fácil defender que atacar, pero las fuerzas invasoras han arrasado con todo. Nunca tardaron más que un par de días en dominar un planeta entero. Natalia tomó la palabra. Lorenzo nos envía no solo para esto, sino para buscar a los Valdés. Por fin hemos dado con ellos. Lo que no esperábamos era encontrarnos con los Talen también. Luisa sonrió apenas. Por una vez, parece que las cosas están a nuestro favor. Pero ni siquiera ella sonó convencida.
Ethan y Natalia intercambiaron una mirada casi imperceptible. ¿Dónde está Diego? Mi padre dijo que era la persona más importante que debíamos buscar. Está haciendo algo que ayudará en la guerra. Debería regresar al planeta Mermerial, el mundo de Nalia y Lonnie pronto, pero no sé exactamente cuándo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen Santoro y Eno?, preguntó Geo. Natalia respondió con tono firme. 2 días. El silencio se instaló en la sala, pesado y trágico. Entonces tenemos que prepararnos para lo peor, dijo Eloy cruzándose de brazos con determinación. En el holograma, Lonnie asintió. Tenemos que preparar un plan como si Diego no fuera a regresar a tiempo, porque probablemente no lo haga. Ahora mismo enviaré mis fuerzas hacia Amarion. Deberían llegar a tiempo. El problema son los otros mundos, Amarion. Tenemos colonias, dijo Geo. Deben evacuarlas cuanto antes. Lo mejor es concentrarse en un solo campo de batalla, respondió Ethan. Natalia puso su mano sobre el hombro de su hijo para que no dijera más. Sabemos que Santoro y Eno se turnan en la delantera del ataque. Es el turno de Eno, y sabemos también que irán directo a los líderes. De esa manera buscarán poner fin a la guerra lo antes posible. Lo más probable es que Santoro tenga a Miko, dijo Luisa con la mirada desviándose hacia Geo por un instante, como si necesitara medir su reacción. Nuestro plan no cambia. Tenemos que salvarlo. Sin él, no podremos ganar. Geo asintió. No se preocupen por nosotros. Este es nuestro planeta. Es nuestra responsabilidad protegerlo. Ya están haciendo mucho por ayudarnos. No somos débiles. Haremos todo lo posible. No necesitan quedarse a nuestro lado. Pero dejar a los Amariac solos frente a José Eno significaba dejarlos frente a algo más que un enemigo. Significaba enfrentarse a los líderes vampiros, a los originales, Jacobo, Karim, a seres como Pedro. Mi padre también está en camino, anunció Ethan. Por un instante esa idea trajo algo parecido al alivio. Darem dio un pequeño aplauso tratando de ser optimista. Perfecto. Veo muchas caras preocupadas, pero para mí esto no es una batalla perdida. Somos 3 razas unidas. Tenemos gente infiltrada con el enemigo. Tenemos un plan. Luisa y los demás deben ir por su amigo. El resto debemos resistir. Entonces Minnie intervino con su inocencia infantil. Y papá siempre nos salva. Él va a venir. Unas sonrisas aparecieron suaves y breves en los rostros de algunos de los presentes. La niña insistió. No se preocupen. Papá vendrá. Lo sé. Y entonces, una luz blanca e intensa, imposible de ignorar, irrumpió desde el exterior. Por un instante todo quedó bañado en ese resplandor. Afuera se podía ver claramente que venía del cielo. Algunos de los habitantes de ese planeta ya la habían visto antes, y ese recuerdo despertó una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Era él? ¿Era Diego? Apenas apareció en la ciudad, los ojos de Diego se movieron con rapidez, absorbiendo el entorno. Había Amariacs por todas partes. Algunos se sobresaltaron al verlo, retrocediendo instintivamente, pero ese desconcierto comenzó a transformarse en algo distinto. Reconocimiento. Diego se puso en marcha. Atravesó la ciudad con determinación. Tenía que encontrar a Geo. Era el líder ahora. Debería estar en el edificio más grande, el más central, o tal vez en la torre. Giró la cabeza una y otra vez escaneando, buscando, hasta que se encontró con algo inesperado. Frente a él, elevándose con una presencia imposible de ignorar, estaba su propia imagen. Una estatua. No era la primera vez que se veía inmortalizado de esa manera, pero de todos modos lo hizo llevarse la mano a la frente, mientras sacudía la cabeza con una mezcla de incredulidad y resignación. Le parecía que era algo más apropiado para honrar a los muertos, y él estaba muy vivo.
Al ver la mansión central, no dudó más. Sus piernas se tensaron cargando la fuerza en un instante contenido y saltó. El aire se comprimió a su alrededor mientras ascendía. La ventana creció frente a él a una velocidad vertiginosa. Cuando estaba por chocar contra ella, activó la sombra. Cubierto por ese manto, se deslizó hacia el interior y aterrizó en el centro del salón. ¡Se los dije!, exclamó Minnie feliz y junto con Leo corrieron hacia Diego sin dudarlo. Luisa se quedó congelada en su lugar producto de la sorpresa. Lo mismo le pasó a todos los demás. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Diego a los niños confundido. Te extrañamos muchísimo. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué siempre te vas? Diego no le respondió a Minnie. Su mirada se movió recorriendo la sala, deteniéndose en cada rostro, en cada presencia que no encajaba con lo que había anticipado. Tuvo el impulso de ir hacia Luisa, abrazarla y besarla, pero el desconcierto no se lo permitió. Incluso Dennis y los Valdés estaban allí. ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué pasó? ¿Atacaron a los Mermerials? Las explicaciones llegaron una tras otra encadenándose, reconstruyendo el camino que los había llevado hasta ese punto. Las decisiones que habían tomado, las coincidencias improbables. Diego escuchó en silencio absorbiendo cada detalle, y poco a poco el caos comenzó a ordenarse en su mente. Solamente le parecía inquietante la manera en que Ethan y Natalia lo miraban. Había reconocimiento en ellos, pero también una extraña distancia, como si algo esencial faltara, como si una parte de su historia compartida hubiera sido borrada. Y cuando explicaron el porqué de su presencia en Amarion, el pulso de Diego se aceleró. Ya veo. De inmediato su voz recuperó la firmeza. Lamento mucho haberme ido otra vez. Pero en esta ocasión fue por una buena razón. El plan que hicieron funcionaría, en su mayoría. El problema son los que enfrentarán a José Eno y sus fuerzas. Quiero ayudar a rescatar a Miko, pero no puedo abandonar a los Amariak. Vendrá una amenaza aún mayor de la que imaginan, y creo que solo yo podré detenerla. Girando hacia Luisa, la miró con intensidad, con confianza, con amor. Voy a tener que confiar en ustedes para liberar a Miko. Mientras tanto, yo crearé una distracción muy grande en este planeta para abrirles el camino. Es más, si hago bien las cosas, probablemente logre que Santoro se sume al ataque también. Geo dio un paso hacia él. ¿Y si cambian nuestros recuerdos también? ¿Y si hacen que los Amariak creamos que eres uno de nuestros enemigos? No creo. Lo más probable es que José Eno no utilice toda su fuerza ni su carta más fuerte desde el inicio. Yo no estaré con ustedes cuando llegue para que no parezca que somos aliados. Apareceré por sorpresa desde afuera, que parezca que vine especialmente a ayudarlos. El aire en el salón se aligeró. La presencia de Diego y su aire de calma y seguridad trajo paz a todos sus corazones. Lo que nadie sabía es que Diego tenía una gran duda. Alejo le había advertido que necesitaría tiempo para forjar su armadura. 2 días no serían suficientes. Se trataba de 5 cristales de nivel asesino de dioses. Aunque usaran todos los recursos disponibles, incluso sin dormir, el equipo que tanto necesitaba no lograría estar listo a tiempo. Diego tensó la mandíbula apenas. Nadie lo notó. Exhaló lento y sostuvo la fachada de calma. Prepárense de acuerdo al plan que diseñaron. Sé que muchos de ustedes están inquietos y quizás quieren entrenar más en los últimos días antes de que llegue el enemigo, pero contamos con el elemento sorpresa para esta batalla, así que podemos y debemos estar bien descansados. No se agoten antes de empezar. Ahora necesito hablar con Geo a solas, por favor. Era la primera vez que veían a Diego hablar tan formalmente.
La mirada en sus ojos también era otra. Eso hizo que se preguntaran qué había atravesado, qué había hecho durante ese tiempo. Aún así, confiaban en él ciegamente y continuarían haciéndolo. Después de que todos se fueron, Diego fue directo al grano con Geo. Vaya, qué problema. Puedo proporcionarte las mejores forjas que existen y el material más fuerte que tenemos. Incluso si no usaras ningún cristal en absoluto, te garantizo que la calidad sería excelente. Dame acceso a todo eso, y yo mismo llevaré adelante el proceso de creación. Geo lo miró sorprendido, dándose cuenta de lo que eso significaba. Diego lo miró a los ojos. Sí, así es. Allí es donde estaré durante el comienzo del ataque. Pero debes entenderme, Geo. Sin este equipo no tendremos oportunidad de nada. Necesito que sostengas la defensa a toda costa hasta que esté listo. Diego odiaba estar diciendo eso. Significaba que muchos perderían la vida. Pero Geo no lo cuestionó. Dober es un gran forjador. Estará a tu disposición para ayudarte junto con todo su equipo. Podrán acelerar el proceso un poco, al menos en el lado de los materiales. Si esta armadura es tan importante como dices que es, entonces es mejor que te ayuden en lugar de estar en el campo de batalla. Está bien, es buena idea. El único problema que veo en todo este plan es que nuestra mejor forja está dentro de la torre. Diego lo miró confundido. No entendía por qué sería eso un problema. Podría vencer cualquier desafío que se encontrara allí. Diego, la torre, la forma en que funciona. Cada piso es más como un portal a otro planeta, otro mundo. Deberías saber eso de tu tiempo allí. Tendrás que permanecer en la torre mientras haces la armadura, pero si la torre es destruida, entonces no será fácil volver. Diego pensó de inmediato en su sombra. Podía usarla para volver de donde fuera, pero para eso dependía de Minnie o Leo, y se suponía que ellos irían con Luisa a rescatar a Miko. De ninguna manera permitiría que se quedaran en Amarion sin su madre. Además, sin ellos, tal vez no alcanzarían las fuerzas para la misión de rescate. Creo que no tenemos opción, Geo. Simplemente tendremos que lidiar con la situación. Los invasores no sabrán la importancia de la torre, y estoy seguro de que tu gente la protegerá bien. Si lo peor llegara a pasar, viajaré tan rápido como pueda de regreso a este planeta. Geo sonrió. La calma en Diego lo reconfortaba. Pronto, Diego se encontraba en el piso 30. Allí estaba ubicada la forja. Dober y sus hombres, un equipo de 10 Amariak, ya estaban trabajando en el traslado de algunas rocas que brillaban con un color verde. La voz de Alejo resonó en la mente de Diego con entusiasmo. ¡Esto es excelente! Este equipo funcionará mucho más rápido que el del asentamiento vampiro. Y además la fuerza de estos tipos es alucinante. Es como si su raza hubiera sido hecha para ser forjadores, con sus 4 manos y su potencia. Quizás podamos hacerlo mucho más rápido de lo que originalmente pensé. ¿Lo suficientemente rápido como para estar listos antes de que lleguen Santoro y Eno? El silencio que siguió fue un claro no. De todos modos, hacerlo más rápido era una buena noticia. ¿Querías verme?, dijo una voz y Diego giró para encontrarse con Tarem. Las fuerzas Amariak se están reuniendo fuera de la torre como pediste. Diego fue hacia él. Quiero darte algo, ven. Tarem hizo lo que se le indicó y avanzó. Luego Diego activó su almacenamiento dimensional y de él sacó la armadura Colmillo Rojo. Los hombres de Dober no pudieron evitar detenerse y observar con asombro esa belleza. Tarem se quedó boquiabierto. Eres el ser más rápido que conozco, y con esta armadura no habrá una sola persona que pueda igualar tu velocidad. Usa esto para salvar a Miko. Que quede claro, solamente te la estoy prestando. La quiero de vuelta y en buen estado. Tarem no sabía qué hacer ni qué decir.
así que simplemente se arrodilló en señal de agradecimiento. Tarem, no hace falta esto. Solamente quiero una cosa a cambio. Lo que quieras, pídemelo. No te mueras, y asegúrate de que tampoco caiga nadie más, en especial mi familia. Diego había ido a la torre sin despedirse de nadie. Después de todo, eso no era un adiós. Iba a verlos a todos nuevamente cuando iniciara la invasión y ya tuviera el equipo. Creía en eso fervientemente. Luisa hubiera querido tener un minuto a solas con él, pero comprendió la urgencia de la situación. Tarem se puso la armadura con cuidado, sintiendo su ligero peso y la manera en que parecía darle confianza y poder. Sonrió ampliamente a Diego y luego de una reverencia se retiró. Diego giró una vez más para concentrarse en la forja. Dover y sus hombres parecían tener todo en orden, así que salió del edificio. El piso en el que se encontraba era una pradera verde y levemente ondulada, pero en la distancia había 5 volcanes activos. Se extraía el calor natural de ellos para la fabricación de armas, que al mismo tiempo le daba una cualidad mucho más fuerte a las mismas. Recuerda, Diego, cuando comencemos este proceso no podemos detenernos, pase lo que pase. Si queremos terminar con esto lo antes posible y ayudar a todos, entonces necesitamos concentrarnos en la tarea. Diego asintió y regresó al interior. Se encontró con sus asistentes esperando completamente preparados para iniciar. Tienes un cuerpo especial, Diego. Un cuerpo que siempre deseé tener. Y me tienes a mí, el mejor forjador, así como a los mejores trabajadores de aquí. Crearemos el mejor equipo jamás visto. Solo dime qué tengo que hacer, Alejo. La actitud de Diego no era enojo ni falta de paciencia. Era concentración absoluta. La primera orden de Alejo fue ver con qué material estaban tratando, así que Diego se acercó a la extraña roca. Dover le explicó lo que veía. Esto es conocido como una piedra cedrón. Lo mejor que tiene es que no se necesita mezclar ningún otro material para hacer armas. Aparte de los cristales, claro. Pero esto es todo el material que tenemos. No quiero presionarte, pero no hay más dentro de la torre y si algo sale mal... Todo saldrá bien, dijo Diego. Tomando un pequeño pedazo de la piedra con su mano, intentó apretarla tan fuerte como pudo. Al principio usó solo su fuerza natural y no pasó nada. Luego activó su chi y tampoco tuvo resultados. El material en sí es tan fuerte que no puede ser cortado. Tenemos que excavar alrededor de él y extraerlo. La única manera de manipularlo es colocarlo en el horno y fundirlo, explicó Dover. Ustedes tienen experiencia haciendo eso, así que pónganse manos a la obra. Yo debo concentrarme en otra parte del proceso. Dover hizo que su equipo se pusiera en acción. Debemos darle a Dover el diseño del arma para que pueda comenzar a hacer los moldes. Pero antes de eso, también necesitamos decidir algo. ¿Qué cristal vamos a usar para cada parte de la armadura? Diego sacó cada uno de los cristales que había conseguido y los colocó sobre la mesa. Las batallas por las que pasó para obtenerlos atravesaron su mente por un segundo. Diego, tú fuiste el que luchó contra asesinos de dioses para obtener todo esto. Tú eres el que sabe qué poderes tiene cada uno. Elige tú. Yo confiaré en tu instinto. Diego los observó tenso y se detuvo en el cristal nublado, el que pertenecía a esa especie de hombre mono. Era ágil y ligero de pies. Creo que sería bueno para las botas. Pensando qué más debería hacerse, Diego tomó 2 cristales a la vez, el de Fénix y el del Titán. Karim tiene una gran fuerza, así que para la coraza, el cristal de la bestia más fuerte contra la que luché sería la elección correcta. Esa sería el Titán, pero el Fénix también era poderoso, un efecto de amplio alcance y podía soportar grandes cantidades de calor. Podría crear una pieza de pecho que funcione con ambos cristales y se extienda para cubrir tus hombros. Serían 2 piezas de equipo, ambas combinando los 2 cristales. A continuación, Diego tomó el cristal de Azura. Esta es la elección más fácil.
Su fuerza venía de sus manos. Usa esto para hacerme unos guantes. Y eso solo dejaba un cristal, el que le había dado Sael, el mago supremo. Este debe ser para el casco entonces. La voz de Alejo se oyó en su mente con un tono que ya había olvidado. Era como si sonriera. Diego, amigo, solo porque vaya en tu rostro no significa que tenga que ser un casco. A ti siempre te han quedado mejor las máscaras. Por un instante el peso de todo pareció alinearse en un único punto. Cada batalla, cada decisión, cada pérdida. Diego sonrió, por primera vez desde que había regresado a ese planeta. No era alivio, era certeza. La forja ya estaba en marcha. Y en algún lugar más allá de su alcance, el plan de sus enemigos también lo estaba. La evacuación de los planetas a cargo de Amarion concluyó rápidamente. Los civiles, junto con todo aquello que consideraban irreemplazable, había sido trasladado al planeta central donde Geo y la torre se alzaban como el último refugio posible. Sus pertenencias descansaban ahora en los pisos más bajos. Se suponía que la torre sería lo último en caer. Los que quisieran luchar podrían sumarse al ejército. El resto debía permanecer allí. Una salida de emergencia fue preparada en caso de que lo peor ocurriera, pero los Amariak no eran una raza que conociera el miedo. Todos los adultos aceptaron sumarse a las defensas. Mientras tanto, los Penswi y los Mermerials estaban apostando todo. Más de la mitad de sus fuerzas habían sido enviadas para respaldar a los Amariak. Si las tres razas juntas no lograban detener lo que se avecinaba, entonces cada uno por separado estaba condenado. Se crearon escuadrones que combinaban integrantes de cada facción, pero en el caso de la defensa de la ciudad principal, hubo una excepción. Solo los Amariak se encargarían de ella. Por su parte, la fuerza de rescate de Miko se encontraba atravesando la plaza central, observando las preparaciones militares a su alrededor. Luisa iba al frente con sus hijos, un paso atrás. La acompañaban Nalia, Eloy, Tarem y los Valdés liderados por Dennis. Se dirigieron a la mansión central, y allí se encontraron con la líder que había tomado residencia en ese lugar, Loni. A pesar de ser una reina, iba a luchar codo a codo con su gente. Nalia y ella se abrazaron inmediatamente. ¿Cuántos soldados la acompañan, Su Majestad?, preguntó Dennis. 60,000. Los Amariak son alrededor de 50,000, y los Penswi 30,000. Es un ejército numeroso, pero estaremos divididos entre este planeta y los 3 que fueron evacuados. ¿Sabemos el tamaño de las fuerzas invasoras?, preguntó Eloy. Cada uno de los cruceros Luxora puede transportar hasta 100,000 personas. Aún no tenemos idea de cuántos vendrán. Una fuerte tensión atravesó a todos, que cruzaron miradas sin decir nada. Loni se separó de su hermana y, asumiendo una pose de autoridad, se dirigió a una puerta lateral. «He preparado algo para ustedes». Hizo un gesto con la mano y de pronto el sonido de pasos sincronizados precedió la llegada de varios Mermerials. En sus manos tenían armaduras de un azul oscuro profundo, que variaban en forma y tamaño. Lo mejor es que el enemigo no los reconozca, así que ustedes deben mezclarse con el resto de las fuerzas. Las piezas fueron distribuidas. Les quedaban a todos con una precisión inquietante, como si hubieran sido diseñadas con cada uno de ellos en mente. Los cascos cubrían completamente el rostro, eliminando cualquier rastro de identidad. Tarem fue la excepción. Como Penswi no necesitaba ocultarse, y además portaría la armadura de colmillo rojo. Para el resto no había alternativa. Minnie no pudo evitar probar todo. Lanzó un puñetazo con rapidez directo hacia su hermano. Un golpe breve, más impulsivo que agresivo. El impacto fue ligero. Leo se mantuvo firme y alzó su propio puño en respuesta. Pero antes de que ese juego se convirtiera en un problema, el pequeño se encontró levitando del suelo.
Luisa estaba usando su telequinesis. «Niños, basta. No es momento para jugar». La locura de aquella situación la atravesaba. Iba a llevar a sus hijos al centro de una guerra en una misión muy peligrosa. Pero no confiaba en nadie para dejarlos, y la más cruel de todas las realidades era que los necesitaba. Avanzando hacia ellos, hizo que Leo descendiera una vez más y les habló con ternura. «Minnie, Leo, si las cosas se ponen peligrosas, quiero que ambos se escondan en su espacio de sombras. Permanezcan ahí todo el tiempo que sea necesario». Minnie abrió la boca para quejarse, pero Luisa le echó una mirada grave y la niña se contuvo. Finalmente asintió con la cabeza, al tiempo que tomaba la mano de su hermano. «Dover nos ha proporcionado una nave hecha de roca cedrón», continuó Lonnie retomando el control de la situación. «Está justo debajo de este edificio oculta. Tendrán que destruir el suelo para acceder a ella. Miko seguramente estará dentro de un crucero Luxora, así que tendrán que ir hacia ellos». Dando un paso atrás, Lonnie observó a todo el grupo. Le parecía una mezcla inusual e inesperada. Humanos, vampiros, mermerials, pensui, amariac. Pero algo le decía que, siendo las personas más cercanas y de más confianza de Diego, tendrían una oportunidad de triunfar. «Les deseo suerte. Por favor, devuélvanme a mi hermana con vida». El tiempo avanzó rápidamente. La actividad en Amarion fue febril, pero luego de 24 horas, ya todo había sido preparado. No quedaba nada más por hacer, solo esperar. El cielo estaba despejado ese día, casi inquietantemente limpio. Sin nubes que interrumpieran la vista, el espacio se extendía abierto, profundo, expuesto. Y en él aparecieron. Dos siluetas colosales emergieron desplazándose con lentitud. Cada pensui, mermerial y amariac permaneció clavado en su posición asignada, rígidos como estatuas. No hubo órdenes que lo exigieran ni miradas que lo reforzaran. Simplemente ninguno se atrevió a romper la línea, a abandonar su puesto, a ser el primero en admitir lo que todos sentían. Porque aunque el silencio se mantuvo intacto, el miedo ya había encontrado su lugar entre ellos. Podía verse en la forma en que sus ojos se abrían apenas más de lo debido, en el leve temblor que rozaba sus labios, y aún así permanecieron inmóviles, esperando. En el hangar de uno de los cruceros, José no permanecía de pie frente a un enorme tanque de agua. Se alzaba desde el suelo hasta el techo, conteniendo vida en todas sus formas, criaturas que se movían con una calma ajena a la guerra que se aproximaba. «Todo ha sido preparado tal como lo solicitaste», dijo Vincent a su lado. José no respondió. Sus ojos seguían fijos en una de las criaturas en el agua. Tras unos segundos apoyó la mano contra el vidrio. «Vincent, tú siempre has sido honesto conmigo. Dime la verdad. En este momento, ¿quién crees que tiene más poder?» Antes la respuesta habría sido clara. Habría dicho Santoro. Él tiene el apoyo de la gente, de los humanos. Ellos se identifican con él. Pero tú tienes a Jacobo, a los vampiros, a Karim, siempre que Malik se mantenga cerca para controlarlo, y además, todo lo que vemos aquí. José finalmente se giró alejándose del tanque. Caminó hasta su escritorio y se dejó caer en el asiento, apoyando ambos pies sobre la superficie, con una calma que no lograba ocultar del todo lo que pasaba por su mente. ¿Entonces yo podría vencer a Santoro? Vincent lo miró inquieto, aún pensando en su pregunta. Él aún tiene a los Dalkis, que son impredecibles. Evolucionan demasiado rápido. Es como si compitieran entre ellos, como si cada uno intentara superar al otro constantemente. Antes, 5 púas era el límite, pero ya no. Parece que no hay techo para sus evoluciones. José reaccionó de una manera inesperada.
Sonrió. No esperaba menos de mi creación. Su risa estalló de inmediato. Recién después de unos cuantos segundos se calmó. De todos modos, no puedo negar que me irrita un poco la situación. La fuerza de Santoro proviene de algo que existe únicamente por mí. Pero los Dalkis admiran la fuerza y nada más. Dos tienen control sobre ellos: William y Torben. Ambos le son leales a Santoro, y mientras lo sean, el resto de los Dalkis también lo será. No era como si ningún Dalki lo siguiera a él. Un grupo más reducido, sí, pero existente. Aquellos que pensaban más, que no se dejaban arrastrar únicamente por la fuerza, que comprendían, que agradecían el haber prolongado sus vidas. Pero ahí estaba el problema. No eran los más fuertes. Lo único que no entiendo es esa lealtad de William y Torben. Cualquiera puede ver que están por encima de Santoro. Eso significa que hay algo más, algo que los ata. No me creo que los sigan solo porque les dio poder. Eso no tiene sentido. Vincent no respondió, pero en el silencio su acuerdo era evidente. José dejó escapar un suspiro y se incorporó en su silla. Así que la conclusión es obvia, Vincent. Estamos parejos. Yo no podría vencer a Santoro ni él a mí. Pero eventualmente los Dalkis crecerán demasiado, y eso le dará la ventaja. Vincent se atrevió a dar unos pasos hacia José y hacerle una pregunta que llevaba mucho tiempo en su mente. José, ¿qué estás buscando realmente? En todo este recorrido por el universo, conquistando planetas, buscas algo, ¿no es cierto? José no reaccionó con molestia. Al contrario, su confianza en sí mismo era demasiado alta como para sentirse amenazado. Quiero cambiar el pasado, dijo, pero Vincent no entendió nada. José se puso de pie y extendió los brazos como exhibiendo su persona. Quiero recuperar mi cuerpo, mi poder, todo lo que me fue arrebatado. Quiero que todo vuelva a ser como antes y traerlos a todos de regreso. Hay un poder enorme en este universo, Vincent. Un poder que puede hacer eso y más. Si tengo que destruir 1000 mundos para encontrarlo, si tengo que alinearme con Dalkis y todos los Dominic Santoros del mundo, lo haré. Había algo en la expresión de José que siempre conmovía a Vincent. Una nostalgia palpable que a su vez hablaba de un dolor muy antiguo. Pero de repente, un sonido cortó el aire con violencia. Los dos sabían lo que eso significaba. Por fin habían llegado a su destino, al siguiente paso en la conquista del espacio. La guerra contra Amarion estaba a punto de comenzar. Luisa observó los cruceros Luxora en el cielo apretando con fuerza la mano sobre la empuñadura de su espada. Luego su mirada se desplazó hacia Leo y Minnie asegurándose de que estuvieran donde debían estar. Ninguno parecía tener miedo, lo que le estrujó aún más el corazón. Fijando una vez sus ojos en los cruceros, unas palabras llenas de ansiedad escaparon de sus labios. «Vamos, ataquen de una vez». Una serie de cápsulas negras se desprendieron de uno de los cruceros y comenzaron a caer. Eran decenas, luego cientos. Diminutos puntos oscuros que se transformaban en proyectiles letales a medida que ganaban velocidad, alineados con precisión hacia los 3 planetas. No muy lejos de la torre estaba Lonnie al mando de un escuadrón que combinaba miembros de las 3 razas. «Nuestros enemigos son bastante confiados. Pensé que harían una prueba primero, que atacarían un solo planeta». Sus soldados rugieron al unísono un grito de guerra lleno de determinación. Pero Lonnie no se sumó a eso. Seguía mirando el cielo. Solamente un crucero estaba atacando. Debía ser el que comandaba Santoro. Y por lo tanto, dentro de esas cápsulas, debía haber Dalkis.
Las cápsulas atravesaron la atmósfera y se estrellaron contra las ciudades de los planetas con una violencia brutal, atravesando techos, muros y estructuras como si fueran papel. Se terminaron clavando en el suelo con la mitad de su cuerpo enterrado, en medio de cráteres humeantes. La primera de las cápsulas se abrió. Una mano negra cubierta de escamas emergió desde el interior, aferrándose al borde con una fuerza que deformó el metal. Un Dalki imponente se impulsó hacia afuera. Apenas sus pies tocaron el suelo, alzó la cabeza buscando enemigos, y lo que encontró fue un par de brazos gigantes descendiendo con furia desde arriba. El golpe lo aplastó contra el suelo levantando una nube de polvo. ¿Quién te dio permiso para aterrizar en nuestro planeta?, rugió el Amariak, su voz vibrando con furia y orgullo. Se inclinó para rematarlo, pero el Dalki reaccionó rápidamente y con un movimiento brusco apartó los puños gigantescos. Luego lanzó un puñetazo directo al torso del Amariak. Pero antes de que el impacto conectara, un remolino de agua surgió frente al golpe. El brazo se desvió con la presión al punto que el Dalki perdió el equilibrio y trastabilló. Un Mermerial desde unos 10 metros había causado el remolino, y al mismo tiempo, desde la derecha, una figura más pequeña saltó por el aire. Era un Pensui girando sobre sí mismo para descargar un golpe directo contra la cabeza del Dalki. El impacto quebró parte de las escamas arrancando un fragmento que salió despedido. ¿Qué son estas cosas?, gruñó el Dalki con la voz cargada de desprecio mientras trataba de recuperar la postura. Pero otro Amariak apareció por detrás y descargó un nuevo puñetazo sobre su cráneo, enviándolo al suelo. Se unió al otro Amariak y juntos usaron sus 8 brazos para golpearlo una y otra vez. El suelo vibraba con cada impacto. El polvo se elevaba y los golpes continuaron hasta que el Dalki dejó de moverse. Se necesitaron varios de ellos para derribarlo, pero lo lograron. La estrategia se repitió ante cada Dalki que emergía de su cápsula. Un Amariak para recibir, un Mermerial para lanzar agua, un Pensui para distraer, y un segundo Amariak para sumarse al primero y rematar. Algunos de los Pensui tenían otra misión. Moviéndose con gran velocidad, utilizaban unas granadas creadas por los Amariak. Estaban cargadas con energía y se adherían al cuerpo de los Dalkis al hacer contacto. Al explotar, los reptiles humanoides se sacudían malheridos. Pero uno de ellos endureció su cuerpo hasta adquirir un brillo metálico. Los disparos de agua rebotaban en su piel y las explosiones apenas lo hacían retroceder. Tomó con las manos a un Pensui y apretando el puño, lo trituró. Un Amariak rugió y cargó hacia ese Dalki, pero simplemente atrapó 2 de sus brazos y usando la pierna, le dio una patada en el pecho. Así le arrancó los brazos de cuajo. La escena se repetía en distintos puntos. Los Dalkis de mayor número de púas eran más rápidos, más resistentes, y algunos poseían habilidades que complicaban aún más la batalla. Feroces llamas que surgían de sus manos, tierra que se alzaba para bloquear ataques, regeneración que curaba heridas en cuestión de segundos. Uno de ellos, con 4 púas y una capacidad de sanación anormal, ya había dejado un rastro de destrucción a su paso. Una sonrisa arrogante se dibujaba en su rostro. Pero entonces, el aire silbó. Desde la distancia, Loni hacía girar su tridente en espiral rodeado por una corriente de agua que se retorcía. La punta atravesó el pecho del Dalki, hundiéndose directo en su corazón. El impacto lo sacudió. Su cuerpo se tensó en un reflejo violento mientras intentaba reaccionar. Pero el agua respondió primero atacándolo y haciendo que cayera hacia atrás. Ante el Dalki ahora muerto, Loni arrancó el tridente de su pecho y lo volvió a blandir. Quería ayudar a todos, pero lo mejor era elegir sus objetivos, ir tras los Dalkis que causaban más problemas. Se preguntó qué estaría pasando en los planetas colonia, pero simplemente no tuvo tiempo para dedicar a eso. En menos de un segundo estaba luchando contra otro enemigo. Cerca de ella, el Dalki endurecido seguía en pie, inmutable ante los ataques que lo rodeaban. El agua rebotaba en su piel,
Las explosiones apenas lo hacían retroceder. Entonces, una figura avanzó. Estaba cubierta con la armadura mermerial y llevaba una espada negra en la mano. «Deberíamos habernos asegurado de acabar con todos ustedes en el pasado», dijo Luisa y se lanzó hacia adelante. Su velocidad superó cualquier cálculo del Dalki. El espacio entre ellos desapareció en un instante. Luisa alzó la espada y con un movimiento seguro la blandió. El Dalki estaba seguro de que no le haría daño. Estaba equivocado. El filo atravesó su cuerpo en diagonal desde el hombro hasta la cintura. La parte superior se mantuvo en su lugar un segundo, y luego se deslizó lentamente hasta caer al suelo. Luisa lo había partido en dos como si no fuera nada. Y en distintos puntos de la batalla, otras figuras también habían comenzado a destacar, interviniendo justo donde más se necesitaba. Dennis, Eloy, Nalia, Tarem. Cada uno enfrentando a los Dalkis más problemáticos, inclinando ligeramente la balanza de la batalla a su favor. Pero desde el interior de uno de los cruceros, la guerra se veía distinta. Señor, los Dalkis están teniendo más dificultades de las previstas, informó un asistente. Santoro estaba en el centro de mando observando las proyecciones que mostraban cada punto del conflicto. Sus ojos recorrían las imágenes con atención meticulosa, absorbiendo cada detalle, cada anomalía. Sí, parece que no solo están nuestros amigos de Cuatro Brazos. Era inevitable que algo así ocurriera. Una alianza entre razas para intentar detenernos. La realidad era que no esperaba que ocurriera tan pronto. ¿Qué desea que hagamos? No podemos perder tantos Dalkis en la primera oleada. Dado que los Amariak tienen ayuda, nos moveremos más rápido. Ejecuten la segunda etapa del plan de inmediato. En las calles de Amarion, la diferencia ya se sentía. Donde no estaban Loni ni los demás, el avance invasor era más difícil de contener. Para complicar todo aún más, nuevas cápsulas negras se desprendieron del crucero. Eran muchas más que la primera vez, al menos el triple. Al chocar obligaron a los defensores a retroceder, a reorganizarse como podían en medio del caos. Los Dalkis que ya estaban luchando se desplazaron hacia las nuevas cápsulas, posicionándose alrededor de ellas. Esperaban a que se abrieran. Cuando por fin lo hicieron, lo que emergió no fueron más Dalkis, sino figuras cubiertas con armaduras de bestia. Desde su lugar, Luisa los vio. ¡Enviaron humanos! Salieron en grupos de 3 por cápsula desplegándose con rapidez, entrando en combate casi de inmediato. No dudaban, no vacilaban. Se movían con coordinación, con disciplina y con algo más. Versatilidad. Donde los Dalkis eran fuerza bruta, ellos eran precisión. Se posicionaban entre los Amariak y sus objetivos, impidiendo que se acercaran, bloqueando avances, forzando enfrentamientos a distancia. Sus armas de bestia brillaban al activarse. Sus cuerpos canalizaban chi en cada movimiento, combinando habilidades. Uno de ellos dio un gran salto, su silueta recortándose contra el cielo mientras alzaba un hacha gigantesca. Descendía directamente hacia Luisa. Ella se preparó para enfrentarlo, pero no fue necesario. Una figura más pequeña irrumpió en el aire, interceptándolo antes del impacto. El golpe dio de lleno contra el rostro del humano, desviándolo hacia el costado. ¿Estás bien, mamá?, dijo Minnie mirando a Luisa con los ojos enormes. Gracias, amor. Pero no es momento de que luches todavía. Ya es tarde, mamá. Tras esa respuesta, la niña volvió a girar a toda velocidad para enfrentarse a otros enemigos. Luisa hubiera ido tras Minnie, pero un nuevo Dalki se abalanzó hacia ella y la trenzó en una pelea. Un solo pensamiento cruzó su mente en medio de todo eso. Al menos Leo sigue en la sombra de su hermana. Levantando la mirada hacia el cielo, vio que el otro crucero seguía sin moverse ni iniciar el ataque. Era indispensable que se involucrara para poder ir a rescatar a Miko, pero debían esperar. La paciencia también era parte de la batalla. La expresión en el rostro de Santoro se volvió más tensa, apenas disimulando su ira.
¿Qué pasa? ¿Por qué no han desplegado a los androides? Lorenzo respondió a través de la computadora. Lo siento, ha ocurrido un fallo en su sistema central. No están respondiendo correctamente ni coordinándose entre ellos. Estoy trabajando para solucionarlo lo antes posible. Santoro apretó fuertemente los puños y le gritó a su asistente. Quiero un informe completo de todos los frentes. Tiene que haber un líder. Alguien está coordinando todo esto. ¡Encuéntrenlo! Lejos de la batalla, Lorenzo observaba todo lo que pasaba gracias a su tecnología. Analizaba todo con esa calma perturbadora que lo caracterizaba. No había fallos en los androides, por supuesto. Estaban reservados, esperando. Esto es lo máximo que puedo hacer por ustedes, al menos por ahora. Sabía que lo peor de la guerra aún no había comenzado. Santoro y Eno aún tenían muchos ases bajo la manga. Se preguntaba cuál sería el primero en mover sus piezas, en dar el primer paso y, con ello, realmente